Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Seguros Verdes del Banco GNB. Lo que cuidas te asegura. Gondwana. Más que agua, una joya. Educa. Innovación educativa. Innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía de la República. Con él vamos a hablar acerca de cómo nos va a ir económicamente este año a los paraguayos. Cuáles son las expectativas de actividad económica, las expectativas de inflación y cómo va a estar el dólar. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Fernández Valdovinos, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Con los seguros verdes del Banco GNB, proteges lo más preciado para vos y para todos. Porque cada vez que contratás una póliza de seguros del Banco GNB, ayudás a la preservación de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, protegida por la Fundación Moisés Bertone. Adquirí tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidás te asegura. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, tomamos Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Regresamos para hablar con el ministro de Economía luego de un minuto. Ya estamos en compañía del doctor Carlos Fernández Valdovinos. Carlos, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa esta noche. ¿Qué tal, Federico? Encantado de estar nuevamente en tu programa. Siempre es un placer. Gracias, Carlos. Gracias. Describime el momento económico actual que vive el país. Ok. Como dato mata relato, me gusta a mí como economista, que me formé mucho en la matemática, siempre mirar un poco lo que son los datos. Y los datos me dan una situación económica, una coyuntura económica que está buena, que es envidia de muchos países de la región, pero muy lejos de estar satisfecho. En realidad nosotros tenemos que seguir avanzando. Paraguay es un país emergente y nos gustaría verlo a Paraguay como un país ya totalmente desarrollado, no solamente en lo económico, sino también en lo social. Entonces, en términos de datos, terminamos el año pasado como uno de los países que más han crecido en la región y las perspectivas para este año es igualmente favorable. O sea, vamos a ser uno de los países que más va a crecer en la región. Entonces, esa es una ecuación, ese es un dato fundamental para tratar siquiera de mejorar todo lo que es lo social y después tener avances en todo lo que es lo económico. Entonces, hemos terminado muy bien eso. Hemos tenido los últimos números, tanto de empleo como de pobreza, que realmente nos dejan de que estamos avanzando en eso. Nos queda mucho por hacer, de nuevo repito, no soy triunfalista, pero es bueno cuando vemos de que se han creado nuevos puestos de trabajo en el año 2024 con relación a lo que era un año atrás, porque lo que la gente necesita es un empleo digno y es fundamental que se creen esos puestos de trabajo. Y en términos de pobreza, hemos observado también una nueva caída, ¿verdad?, de toda la gente que no tiene esos recursos necesarios como para llevar una vida digna.
y estamos en uno de los puntos más bajos de toda la serie que se tiene, alrededor de 20% de la población, que claro que es mucho todavía que un quinto de toda la población esté en situación de pobreza, pero básicamente es una base extraordinaria desde los más de 50% de la población que estaba en situación de pobreza allá por el año 2002. Y fundamentalmente a mí me gustó algunas cuestiones que salieron con relación al dato de pobreza. En primer lugar, que se ha retomado nuevamente la caída importante o significativa en términos de gente que sale de la pobreza, porque eso se había estancado un poco alrededor del 2018 con la pandemia. Nuevamente eso subió incluso un poco. Ahora nuevamente tenemos 3 años consecutivos, estamos 5 puntos porcentuales con respecto a lo que era el año 2022. Ok. Entonces, ahí estábamos en 25% aproximadamente, ahora estamos en 20%, que ya es un avance y ya se tiene esa línea de tendencia. Y me gusta no solamente que se retomó esa caída, sino que uno puede descomponer muy bien dos cuestiones en términos de factores que explican la caída en la pobreza. Uno, la economía per se. Como decíamos en un seminario que estuve yo participando, ¿verdad?, en Chile durante las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo, no existe ningún país en el mundo durante ningún periodo de tiempo que ha conseguido reducir sus niveles de pobreza si es que el PIB per cápita no crece. Y el PIB per cápita es básicamente reflejo del PIB. Por eso yo empiezo con la cuestión de crecimiento económico. Entonces, la cosa va así: crecimiento económico, PIB per cápita, y eso te permite una disminución de los niveles de pobreza. Y adicionalmente a eso, se ha permitido de que los programas sociales, entre ellos el programa Tecoporá ampliado, Tecoporá Mareté, el programa de adultos mayores, y el programa Hambre Cero en los 92 distritos, porque el año pasado solamente estaban en los 92 distritos más precarios, han permitido a su vez complementar el efecto del crecimiento económico en niveles de pobreza y lo ha reducido aún más. Entonces, ese es el tipo de política que necesitamos tener acá en Paraguay. Una política económica que te permita, ¿verdad?, al sector privado invertir, que crezca la economía, se creen puestos de trabajo y eso te reduzca, por una parte, la pobreza, complementada con políticas públicas focalizadas que te permiten una mayor reducción en los niveles de pobreza que todavía están altos. Por eso es que digo, estamos bien, pero absolutamente no estamos satisfechos por cómo estamos ahora. Vamos a seguir trabajando para que ese 20 llegue a ser 15 o llegue a ser 12 y ojalá que eso continúe a futuro, porque la solución de los problemas económicos y sociales de un país no pasa por un solo gobierno, pasa justamente por varios gobiernos y políticas consistentes a lo largo del tiempo. Carlos, ¿cuál es la expectativa de crecimiento económico 2025? Alrededor del 4%. El número oficial del Banco Central es 3.8%. Tuvimos un año malo en términos de sequía, lo cual va a afectar probablemente el rendimiento, no probablemente, va a afectar el agro, va a afectar principalmente nuestro cultivo estrella, que es la soja. Se espera alrededor de un 15% de caída en términos de producción, pero sin embargo lo que estamos viendo es que todo lo que es sector no agrícola, incluyendo las bilacionales, están teniendo un comportamiento extraordinariamente fuerte. De hecho, los números que recoge el Banco Central, que son indicadores adelantados de lo que es el PIB, hablan de que la parte no agrícola ni binacionales está creciendo a un ritmo de alrededor de 6,1%. Entonces, ese número que dice el Banco Central, yo estuve ahí, toda la gente es conservadora, trata de ser bastante cauta en términos de proyecciones para no errar. Yo creo que ese 3,8 se va a convertir fácilmente en 4%. Y algo muy importante, porque como te dije anteriormente, me gusta mirar los números. Sí. Va a ser el tercer año durante el cual la economía paraguaya va a terminar creciendo 4% o más este año. Eso no ocurre desde el trienio 2006, 2007, 2008.
con la gran diferencia que durante ese trienio 2006 a 2008 teníamos todo el boom de las materias primas, entonces el precio de la soja estaba hiper disparado. Entonces siempre es mucho más fácil crecer cuando vos tenés viento de cola, las condiciones globales son mucho más favorables. Fíjate que nosotros vamos a crecer 4% con Brasil teniendo, digamos, un desempeño no muy bueno, con Argentina que está teniendo su programa de ajuste, por lo cual es muy difícil de que tenga realmente un número positivo en términos del PIB, o si lo tiene va a ser muy bajo. Y encima ahora se complementa con todo lo que está pasando por las políticas de Donald Trump. A pesar de eso, nosotros creemos que vamos a crecer por tercer año consecutivo 4% más, y eso va a permitir de que sigamos avanzando en ese flagelo nuestro, que es la pobreza que tiene mucha gente todavía acá en Paraguay. Carlos, ¿es la economía paraguaya más resiliente y menos sensible a que le vaya mal al campo? Sí, mucho más. Vos sabés que es una forma que nosotros básicamente interactuamos con los organismos multilaterales o con las calificadoras de créditos, mismos con los inversores de bonos, es escucharle muchas de las preocupaciones que ellos tienen. Y muchas veces nos cuesta responder inmediatamente a las preocupaciones que tienen. Entonces venimos, hacemos un análisis y finalmente volvemos a ellos con la respuesta que nos parece satisfactoria para nosotros y que tiene un componente técnico. Una de esas respuestas es justamente la cuestión de la dependencia del agro, perdón, la dependencia de la economía paraguaya en el agro. Y ahí justamente le mostrábamos dos cuestiones. Primero, la composición del PIB desde el año 2002 al año 2024. Pasaron 22 años y mostrábamos cómo esa composición del Producto Interno Bruto de Paraguay cambió. El agro sigue siendo importante, pero es menor a lo que era anteriormente. De hecho, está alrededor del 10% de todo el PIB solamente explica el agro. En segundo lugar, el agro es sinónimo de que vos tenés mucha dependencia en términos de crecimiento económico de las condiciones del tiempo. Y por tanto, si uno observa una serie de tiempos, es decir, los números de crecimiento económico del Paraguay, cuando dependía mucho más del agro, el crecimiento era muy volátil, es decir, teníamos periodos en que un año crecíamos 12%, el año siguiente por ahí se estrellaba por causa de la sequía y caíamos un 2% y así sucesivamente. Entonces la serie de tiempo era muy volátil. Nosotros mostramos cómo era la serie de tiempo antes, cómo es ahora, y se ve claramente cómo la volatilidad del crecimiento de la economía paraguaya ha venido cayendo a lo largo del tiempo, y ese es un indicador indirecto de cómo nosotros vamos dependiendo menos y menos del agro. El agro sigue siendo importante. Si el agro le va bien, al Paraguay le va a ir bien. Y a mí me gusta. Así. Al Paraguay le va a ir bien a pesar que al agro le va mal este año, ¿verdad? ¿Entendés? No, pero si al agro le va bien, al Paraguay lógicamente le va a ir yendo bien, pero ya no es una condición necesaria, ¿verdad? Lo que pasa este año es eso. Va a caer 15% la soja, pero Paraguay va a seguir creciendo 4%. El ejemplo más claro: el año 2022 tuvimos la gran sequía que destruyó básicamente 60% de la producción de la soja. Uno esperaría de que si un país sufre la pérdida del 60% de su principal producto de exportación, ¿qué uno puede esperar del crecimiento económico del PIB al final de ese año? Probablemente una gran recesión, una contracción económica. Bueno, ese año Paraguay creció 0,2%. Cierto, poco, pero si hubiese sido tan dependiente, con 60% de destrucción, un evento que probablemente se dé cada 50 o 60 años, hubiésemos tenido una gran recesión ese año y finalmente crecimos. Es decir, tenemos ahora otros motores de crecimiento que compensan lo que puede pasar en el agro. Pero de todas maneras, si le va bien a un sector que es 10% del PIB, nos va a ir bien también a nosotros como economía. Entonces, dependemos, pero mucho menos. Cuando decís 10% del PIB, ¿es exclusivamente agro, no incluye carne? Es agro exclusivamente. Exclusivamente sí. Agro. Seguramente, me decías recién que no existe política pública eficaz para reducir la pobreza si no hay crecimiento en el Producto Interno Bruto per cápita. Ustedes habrán tenido desde el inicio del gobierno un plan de crecimiento económico para los 5 años de gobierno. Sí.
Este 4% que se proyecta que vamos a crecer, ¿satisface los objetivos del gobierno, Carlos? Mira, siempre tengo esta discusión porque yo soy bastante pragmático. Muchas veces soy el que tengo que poner un poco paño frío en las expectativas o las ideas que puedan surgir de repente en reuniones que tenemos nosotros. 4% claramente, todo el mundo me va a decir, no, es insuficiente, pero uno tiene que analizar, espera un rato, cómo le va al resto, porque nosotros no somos una isla totalmente aislado, mucho depende de los factores globales también. Entonces, 4% cuando la región te crece 1%, claro que es extraordinario. Ojalá la región se recupere y llegue a tener, digamos, un crecimiento de lo que era durante la época del boom de materias primas, donde crecía ahí la región 4 y nosotros podíamos crecer más que eso. Entonces, tampoco uno puede salirse mucho en un mundo que está totalmente globalizado de las condiciones externas, pero si a pesar de las condiciones externas nosotros crecemos 4, cuando la región está alrededor de 1 o 2%, es un resultado satisfactorio. Queremos más, pero hay que ser realistas. ¿Cuál es el secreto de Paraguay que nosotros siempre le decimos a los otros? Yo te puedo generar un boom, probablemente, para crecer 6%, por ahí un 6,5%, un año, 2 años. Y después viene la crisis, ¿verdad? Porque América Latina está lleno de ejemplos en el cual, digamos, quisieron tener soluciones creativas. Y lo único que condujo finalmente, en lugar de tomar un atajo, ¿verdad? Quisieron tomar un atajo y ese atajo le llevaba al precipicio. Entonces, el secreto de Paraguay, si vos miras, hace 20 años, porque esto empieza a ser bastante más sostenible a partir del año 2003. Ahora ya tenemos 22 años, en el cual el promedio de crecimiento es 4%, 4,2% creo, durante todo este tiempo. Y eso te permitió reducir esos niveles de pobreza de, digamos, más del 50% a 20%, o el PIB per cápita creció muchísimo en todo este tiempo. Entonces, acá es una carrera, es una maratón, 42 kilómetros, incluso más, ¿verdad? Acá 100 metros es de repente fácil hacerlo, pero le dejas, digamos, al siguiente gobierno todos los problemas y le dejas a la siguiente generación en mucho más problemas. Entonces, el secreto de Paraguay yo creo que es eso, sostenible a lo largo del tiempo, y con eso nosotros vamos a seguir progresando en lo económico y lo social. Okay. Yo siempre digo la cuestión de, yo no creo en revoluciones. Las revoluciones han terminado bastante mal acá en la región, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Yo creo en la evolución. Y la evolución es eso que estamos teniendo ahora, 4, 4,5, a lo mejor 5, pero de manera sostenible. Vos no sabés lo que eso representa en 10 años. Es increíble, casi duplicaste tu Producto Interno Bruto, si haces las matemáticas. Ok, ¿hoy cuánto es? ¿6.500? 45.000 millones de dólares el PIB año. PIB ¿Y per cápita? ¿6.000? Sí, por ahí debe estar. Que dividir entre 6.000, entre 6 millones que somos. Sí. ¿Cuánto tiempo crees que necesitamos para duplicarlo? Y hay que hacer la matemática. Un nivel de 4% es... Te voy a fallar ahí en la matemática, te lo hago ahora enseguida, pero evidentemente se va a ir duplicando en un tiempo muy rápido. Ok, Carlos, me hablabas recién, me gusta mirar los números, sí, y los números de Paraguay cerrando el 2024 eran positivos. Pero no me mencionaste un número y quiero que me lo digas. Sí. ¿Cuánto es el déficit de nuestra economía? Ingresos menos egresos del Estado, incluyendo pago de deuda externa. Perfecto. Básicamente es en el año pasado terminamos en un 2,6% del PIB. 2,6. Sí. Te voy a aclarar de que nosotros estamos en un plan de convergencia fiscal, se llama. Es decir, agarramos el gobierno, pagamos deudas atrasadas que estaban, y eso terminó con un déficit del 4,1% del PIB en el año 2023. Nosotros diseñamos un plan de convergencia fiscal. ¿Por qué? Porque creemos de que la base de todo nuestro éxito también es la parte macroeconómica, y por tanto una política monetaria sólida y una política fiscal sólida. Ambas estuvieron debilitados luego de la pandemia. Entonces ahora es momento de normalizar las cosas. El Banco Central, con la inflación convergiendo a su objetivo, que ahora es 3,5%.
en el fisco convergiendo a su objetivo que es 1,5% de déficit máximo. Eso está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este año vamos a cerrar con 1,9% del PIB de déficit máximo y esperemos pasar el presupuesto para el año 2026, así como planificado, con un déficit máximo del 1,5% del PIB. Entonces está dentro de nuestros planes. De hecho, Paraguay sobresale en la región, no solamente por la cuestión de crecimiento económico, es uno de los pocos países que realmente está ajustando la parte fiscal. Todos los países con la pandemia hicieron política fiscal expansiva, pero a los políticos les gusta siempre la fiesta. Cuando hay que llevar la ponchera o hay que apagar la luz, cuesta mucho. Y muchos países no están consiguiendo ajustar su política fiscal. Sin criticarla a nadie, pero el año pasado Brasil termina con un 9% de déficit. 9% del PIB es gigantesco. Gigante. Carlos, me mencionaste política monetaria, me mencionaste política fiscal. Ahora hablemos un poco de la cambiaria. ¿Cómo va a estar el dólar en este 2025? Está a la alza y si te preocupa que eso presione subida de precios. Ok. Ahí, mismo cuando yo era presidente del Banco Central, les decía a la gente, si yo supiera dónde se va a ir el dólar, sería millonario, ¿verdad? Porque estaría apostando realmente. ¿Por qué eso? No por una cuestión de ignorancia, sino por una cuestión de conocimiento justamente, de que el precio del dólar depende de una infinidad de factores, muchos de los cuales nosotros no controlamos. Entonces, para simplificar, el tipo de cambio va a depender de condiciones domésticas y de condiciones externas. En términos de condiciones domésticas, ahí no existe ningún factor que te pueda presionar al tipo de cambio. Tal vez un poco el hecho de que hayamos perdido 15% de la soja, entonces hay menos, digamos, oferta de dólares, pero el Banco Central tiene suficientes reservas como para complementar la escasez de dólares derivada de lo que es la seca y el efecto en el campo. Ahora bien, muchos países de la región eso no tienen malas políticas y eso presiona sobre el tipo de cambio. Para nosotros eso no es un problema y hace mucho tiempo la política doméstica no afecta al tipo de cambio. Lo que no controlamos es lo que puede pasar afuera, ¿verdad? Porque ahí yo no puedo controlar, digamos, las decisiones que puede tomar soberanamente Donald Trump, claro, que te puede llevar, por ejemplo, a una presión. ¿Qué es lo que llevó ahora tanta incerteza? Los economistas hablamos de vuelo a la calidad, flight to quality, y entonces la gente se posiciona en dólares. Entonces eso es algo que no controlamos y eso es algo que te pone presión acá en el tipo de cambio. Entonces también llevó esa incerteza, si bien fue bueno porque el petróleo, digamos, al día de hoy está alrededor de $60, el precio de la soja cayó también. Eso, la poca soja que producimos está teniendo un menor valor. Eso te lleva a una apreciación del tipo de cambio. Entonces, en general te diría, no veo yo condiciones para que el tipo de cambio se dispare ni nada de eso acá adentro. ¿Por qué? Porque las políticas domésticas también puede haber volatilidad por factores externos, pero en ese caso el Banco Central tiene, digamos, para atenuar la volatilidad excesiva, no para garantizar el tipo de cambio fijo, que eso sería terrible y eso no funcionó en ningún lado. Entonces nosotros tenemos que tenemos que acostumbrarnos, digamos, de que puede depreciarse un poco más. Carlos, ¿se llega a los 500.000 puestos de trabajo creados en 5 años, como fue la promesa de campaña? Estamos trabajando para eso. Los números que están viniendo son números positivos, ¿verdad? Va creciendo el empleo de finales del 23, creció con respecto a finales del 22, de finales del 24 creció con respecto a finales del 23, estas son las comparaciones que hay que hacer, mismo periodo. Entonces vamos caminando para esos 500.000 puestos de trabajo y ojalá que lleguemos, ¿verdad? Depende lógicamente de que sigamos teniendo las políticas adecuadas para que el sector privado siga invirtiendo y para que eso genere esos puestos de trabajo que se necesita. Crear 500.000 puestos de trabajo a través de la función pública no creo que sea lo más inteligente del mundo ni tampoco es sostenible. El sector privado es el que te tiene que generar eso. Correcto. Cítame por favor, Carlos, o enumerame cuáles han sido los principales logros del gobierno en estos
20 primeros meses de gestión. ¿Qué goles metió Santiago Peña y que te parece a vos que vale la pena resaltar? ¿Te acordás del gol de Tony Sanabria, verdad? La chilena contra Argentina. Bueno, el grado de inversión es la chilena contra Argentina. Ok. Claramente es un gol, pero creo que hay muchas cosas por detrás de eso. Es algo que Paraguay vino buscando de hace muchísimo tiempo. Vos habrás leído miles de veces. Estamos a un paso. Estamos cerca. Es más, me pareció... Te voy a contar una anécdota primero. Yo nunca hablaba de grado de inversión hasta ahora que logramos. Y yo le decía a la gente, yo no voy a decir esas 3 palabras hasta lograr. Y yo nunca me refería a grado de inversión, yo siempre hablaba de mejora en la calificación de riesgo país. No me vas a escuchar hasta que llegamos al grado de inversión. Eso en primer lugar. Entonces con gusto puse el Twitter mío, que mi mensaje, que es el más popular hasta ahora por la cantidad de vistos y de like, ¿verdad? Simplemente somos grado de inversión, ¿verdad? Fue realmente el gol de Tony Sanabria para nosotros. Costó mucho, hubo gente que incluso se atrevió un poco más y puso en el programa de gobierno, puso ser grado de inversión, y eso no se hace, si no se trabaja, si uno no es que vamos a llegar. Yo siempre dije, vamos a trabajar y va a llegar en su momento. Básicamente lo que le digo a mi hijo o a mi hija en cualquier evento, en lo académico, en lo deportivo, trabaja, el resultado va a venir porque haces un buen trabajo. Pero si no estabas de acuerdo que se mencione como un objetivo en el programa de gobierno. No, era nuestro gobierno. No, eso no le dejé a Santiago Peña de que coloque como programa. Él sabe, me conoce demasiado bien y yo nunca mencionaba eso, pero no era un objetivo, digamos, explícito que teníamos, pero lógicamente era veíamos con agrado y implementábamos las políticas para llegar a eso que conseguimos finalmente. Es un trabajo de mucha gente. Yo en ningún momento digo de que es solamente este gobierno. Nosotros somos Tony Sanabria, pero para que Tony Sanabria haga ese gol de chilena, hubo pase para Tony Sanabria y hubo gente que recuperó la pelota para que tengamos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si vamos hacia atrás, hubo gente que empezó y nosotros terminamos. Y a lo mejor empezó Gatito moviendo la pelota, pero el que metió el gol fue Tony Sanabria. Bueno, hubo gente que es Gatito y nosotros somos Tony Sanabria. Entonces ese es el gol que yo creo que subsume todo, por lo menos a mí el que me dio mayor satisfacción. Pero lógicamente... ¿Dionisio Borda es Gatito? Sí, claro, en el 2002 empezó, en el 2003. En realidad empieza un poco antes también. Lastimosamente no se entendió lo que querían hacer en aquel entonces Raúl Vera y Jimmy Spalding. Ellos estaban en el año 2002, quisieron hacer un programa de estabilización. El gobierno estaba muy débil, era el gobierno González Macri, era el final del gobierno González Macri, no fue posible hacer. Básicamente ese programa, que era un programa con el fondo, finalmente se llega a implementar con Nicanor Duarte y con Dionisio Borda. Pero todos, o sea, yo creo que cuando gana Paraguay, ganan los 21 que están. Y tenemos que ponernos contentos los 6 millones y algo que somos. Claro. Y cuando somos grado de inversión, todos tenemos que ponernos contentos. Y no despreciar lo que consigue cualquier gobierno. O sea, a mí, si hubiese conseguido el gobierno anterior, iba a estar contento. Conseguimos nosotros y lógicamente estoy más contento. Ahora bien, hay otros logros que creo que... Otros goles. Que hay que mencionar también. A mí principalmente, siempre decimos con el presidente, o sea, si acá no se llega al bolsillo de la gente, no sirve. Si acá no se llega al bolsillo de la gente, no sirve. Bueno, ¿cómo llegamos al bolsillo de la gente? Primero, tenemos que traer las inversiones, ¿verdad? Y podemos hablar un poco de lo que son las inversiones que están viniendo para generar puestos de trabajo. Y cuando vemos nosotros de que realmente se están generando esos puestos de trabajo que dijo el presidente, cuando vemos de que realmente se está llegando con los programas sociales y también a través del crecimiento económico de la gente y los niveles de pobreza van cayendo, esos son goles que se merecen ser cantados también y no empezar a decir no, pero está mal y empezar a poner la excusa. Yo creo que este gobierno mete goles, ojalá que el siguiente gobierno golee, porque esa es la forma que tiene que realmente mejorar y avanzar el país. No importa quién está en el gobierno, lo importante es la gente y tenemos que llegar a la gente
no con números macros que salen muy lindos en un informe del Fondo Monetario o del Banco Mundial, sino realmente con estos números que son contundentes, la cuestión de creación de empleo y la cuestión de menor grado de pobreza. Y correcto. Bueno, entonces esos son también goles que quería yo Convengamos, mencionar. Carlos, que anoto aquí como gol el crecimiento del empleo y la disminución de la pobreza. Convengamos que cuando hablamos de inversiones, gol sería que en un año ingrese más inversión extranjera directa que el promedio anual de los últimos años. A ver, vos sabés que muchas veces tu problema puede estar generado por tu éxito. Una de las cuestiones que nosotros hicimos mucho énfasis, bueno, desde el primer día, el motor de crecimiento del sector privado. Bueno, vamos a traer inversión extranjera. Para traer inversión extranjera, primero tenés las condiciones macro, que era bastante conocida, bueno, después explicamos el programa de gobierno. Pero por lo general está el famoso red tape, la burocracia, la que te tranca. Entonces nosotros pusimos mucho énfasis en lo que se llama el SUACE, que son las empresas por acciones simplificadas, y que te permite abrir una empresa en algo así como 5 días. Si no crees que son 5 días, bueno, salió un informe del centro Adam Smith de la Florida International University, donde le mostraba a Paraguay como el país donde era más fácil abrir una empresa en términos de días, completos ya, con todo, incluyendo el problema de nuestro éxito, incluyendo la erradicación. Entonces nosotros estuvimos viendo y veíamos que se abren muchas empresas. De hecho, con la SUACE se abrieron más de 9.500 empresas nuevas, imagínate. 9.500 empresas nuevas. Y ahí yo siempre digo, a mí me interesa que venga la inversión, me interesa que las inversiones estén acá, se queden, me interesa que los paraguayos hagan la inversión. A mí no me interesa si es brasilero, argentino, chino, que venga, que se creen empleos, las 9.500 empresas se crean. ¿Cuál es el problema que vimos? Porque somos exitosos en términos de abrir empresas rápidamente y darle la erradicación. ¿Qué te parece cómo están registradas esas empresas? Como locales. Claro. Y eso lo explicamos muy bien a la calificadora de Río. Le digo, espérame un rato, 9.500. Yo estoy seguro la mayor parte de ellos, o sea, son realmente extranjeros, pero están toditos radicados. ¿Cómo se le califica a ellos? Y no hay inversión doméstica. Y entonces, yo facilito para que la gente venga, para que tenga su radicación, porque esos 14 días que menciona la Fundación Adam Smith, Centro Adam Smith, es incluyendo la erradicación. Entonces yo me estoy matando en términos de ese numerito que todo el mundo mira obsesionado, que es la inversión extranjera directa, pero a mí no me importa si es extranjera, es paraguaya, el punto es que genere los puestos de trabajo. Pero te vienen, pero estás clasificado en ese número, por eso es que yo no me comprometo en términos de duplicar la inversión extranjera directa, porque estoy trayendo inversiones, muchas de las cuales son realmente extranjeras, pero por la metodología que se usa. Registrada como domésticas. Exactamente, y ahí tenemos el problema de nuestro éxito. Correcto. Más goles. Más goles. Mira, una cuestión que probablemente podemos hablar después es, la gente habla de, bueno, Paraguay tiene poca base impositiva, etcétera, etcétera, entonces es difícil llegar con políticas públicas. Y yo siempre dije, mira, nuestro presupuesto son 17.000 millones. Recursos hay. El problema es el mal gasto. Entonces, ese era digamos, un mensaje que siempre transmitimos nosotros. Y el otro mensaje es, nosotros no vamos a aumentar los impuestos en términos de tasa impositiva. No quiere decir que no vamos a aumentar los impuestos, y de hecho lo hicimos. ¿Por qué? Porque creemos de que hay posibilidades de aumentar la eficiencia recaudatoria. Y para eso creamos la ADENIT, que es, creo, un golazo si es que tenemos que ver, ¿verdad? Porque gracias a la creación de la ADENIT, nosotros estamos teniendo los recursos suficientes como para llevar adelante muchos de los planes del Estado. Y en términos de mejora en la calidad del gasto público, siempre hubo aumento de ingresos. Impositivo, ¿verdad? Porque en la medida que la economía crecía, siempre se recauda más. Y si vos ves en la época, en términos de dólares, lo que se recaudaba en el 2003 es mucho menos de lo que se recauda acá ahora. Entonces siempre subió, no es que ahora nomás subió. Pero ¿cuál era el problema? Anteriormente la mayor parte de eso se iba para alimentar, digamos, una cierta base política, y se gastaba la mayor parte de esa recaudación
en términos de salarios. Eso llegó a ser en un momento 77% del total de los impuestos, es decir, recaudábamos 177 iba para salarios. En los últimos 5 años aproximadamente eso estaba fluctuando alrededor de 65%, ¿verdad? No era un monto alto, pero era un monto alto. Nosotros conseguimos bajar eso a menos de 60, 59.7. Simplemente para dar un indicador. Entonces, no es total de gastos corrientes, es solo salarios. Solo salarios. Solo salarios. Con relación a los impuestos. Con relación a los impuestos. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Y bueno, y ahora, antes no nos sobraba ni 30%, nos sobraba 23% para otros gastos. Ahora tenemos la posibilidad de tener 40% de los impuestos para otro tipo de gasto. Entonces, ese es un indicador de mejora en la calidad del gasto. Y con eso nosotros pudimos financiar sin ningún tipo de problema, por ejemplo, el programa Hambre Cero este año, que sale alrededor de $300 millones. Le hemos dado 325 millones, un poco más, de dólares al Ministerio de Salud para la parte de medicamentos. A lo mejor no va a alcanzar todavía, pero por lo menos le dimos para que haga por primera vez 325 millones, incluyendo 25 millones extra que le dimos al INCAM, porque entendemos el problema de lo que es cáncer. Yo creo que todos conocemos personas con cáncer, seguramente muchos tenemos familiares con cáncer y es una enfermedad que te destroza en lo moral, en lo económico y necesitamos proveerle más recursos y ahí le dimos 25 millones más para el INCAM. Entonces, redireccionamos esto. En la parte de educación le hemos dado el salario mínimo profesional a los profesores, finalmente, algo que estaba atrasado 5 años, hemos terminado este año. Ojalá ahora nos sentemos, una vez que hemos cumplido con las reivindicaciones de los profesores, a hablar la mejora en la calidad de la educación, porque ahora ya tienen el salario, ahora hay que mejorar la educación. Y después en la cuestión de seguridad, ¿verdad? Ya viste que entramos, digamos, 1.500 linces más, 5.000 nuevos policías, todo eso se financia de alguna manera. Entonces, 4 sectores prioritarios: salud, educación, seguridad y la parte de contención social o la red de contención social son los sectores prioritarios. Como yo le digo a mis colegas, no se enojen, pero esto está definido por el gobierno, ellos tienen la prioridad de los recursos que estamos haciendo. Entonces, casi que estamos haciendo una revolución en términos del gasto público. De la gente que entra ahora, y este año entraron 12.000 personas nuevas, el 95% de eso era en el sector médico y en el sector de seguridad. Entonces, eso sí es un cambio enorme y yo creo que tal vez no se va a notar este año, pero si seguimos para adelante, esto va camino a la mejora. Y de nuevo, ningún gobierno va a terminar de solucionar, pero estamos en el camino correcto. Tenemos que persistir en esta política de mejora de la calidad del gasto. Carlos, el acuerdo con el presidente Lula sobre el precio de la energía post cancelación de la deuda de la Itaipú, ¿es un gol de Santiago Peña? Sí, también. Vos me estás haciendo recordar algunas cuestiones. Lo que pasa es que no llegamos a hablar de todo, pero sí. La expectativa, y tengo ahí guardados varios materiales en donde la gente era totalmente escéptica e incluso decían hay que tratar de que no baje tanto la tarifa. Así era la posición, y eran súper críticos porque decían que se estaban negociando en secreto y que nosotros éramos unos vendepatria. O sea, me acuerdo muy bien porque vi las columnas que estaban publicadas y las tengo guardadas. Lo que pasa cuando uno tiene una negociación de este tipo, uno no puede negociar por la prensa. Uno no negocia por la prensa. Uno realiza la negociación y se hace responsable después ante la ciudadanía por el resultado de la negociación. Entonces, si hubiésemos salido con $11, teníamos que dar la cara y decirle a la ciudadanía, explicarle qué es lo que hicimos, por qué bajamos a $11. El gobierno anterior es el que empezó a bajar una cifra que era histórica, era 22 y algo, primero bajó a 19, después nos dejó en 16 y la gente ya pensaba de que, bueno, siendo vendepatrias íbamos a ir a 11 y si teníamos suerte íbamos a quedar en 14 por ahí. Fue una tremenda sorpresa para todos que nos fuimos a 19, conseguimos torcerle el brazo a Brasil con 19. Hubieron muchas cuestiones que fueron innovadoras, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el hecho de haber puesto todos ministros en el Consejo de Itaipú, sin
cobrar un centavo. Que tengo que especificar porque de vez en cuando algunos saben, vos que ganás. No, yo no gano un centavo, no gano en Itaipú. Yo gano lo que gano como ministro. Toditos renunciamos, o nos hizo renunciar el presidente a lo que era el salario de Itaipú porque nos daba mucha autoridad moral y mucho más frente a los brasileños porque ellos sí cobran. Entonces ellos no entendían cómo nosotros estábamos primero en el consejo sin cobrar. Nos daba mucha autoridad moral. En segundo lugar, los brasileños vieron de que nosotros teníamos, digamos, poder de decisión político, ¿verdad? Porque anteriormente en el consejo se sentaba, sin menospreciar, pero gente que no tenía ninguna fuerza política. Y ahí equilibramos la cosa, porque del lado brasilero están ministros y de nuestro lado estaban ministros, y ahí se llevó a cabo la negociación. Qué interesante. Entonces fue una estrategia muy buena del presidente. Carlos, para terminar, porque tengo 9 goles, y ahora te voy a hacer una consulta porque posiblemente sea el gol número 10. Si bien la nueva ley del servicio civil no impactan todos los funcionarios públicos porque existen poderes que tienen su propia gobernanza, es un gol la nueva ley del servicio civil, aunque no impacta a funcionarios del Poder Judicial, a funcionarios del Poder Legislativo. Voy a irme a lo particular después, pero te voy a responder en general. Yo no pondría la ley del servicio civil como un gol. Yo pondría las reformas que ha llevado a cabo este gobierno. Nosotros cuando estuvimos... Que recién es una parte de la agenda total. Exactamente. Nosotros cuando estuvimos en Nueva York le explicábamos, nosotros estamos, porque era febrero, nosotros tenemos 18 meses en el poder, ¿verdad? Desde que empezamos. Y le presentamos la lista de las reformas pasadas por ley. No reforma que es un decreto, ¿verdad? Es fácil de hacer decretos. Por ley, pasado por el Congreso. No es que mandados al Congreso como algunos pretendieron. No, esa es una reforma de X, para no mencionar. No, esa no es ninguna reforma. La reforma se da cuando el Congreso aprueba la ley, no cuando se manda la ley. Si no, es muy fácil. Yo soy el gobierno de la reforma, tiro una cantidad de leche y no se pasa ninguna. Claro. 18 meses y teníamos la lista de 14 reformas. Y le explicaba encima, ahí ya estaban impactados porque era una a una las reformas. Y ahí le explicaba, el Congreso en Paraguay no sesiona desde diciembre hasta marzo, es decir, 3 meses no sesiona. Por tanto, de los 18 meses, en realidad, tiempo efectivo de trabajo son 12 meses. Es decir, pasamos 14 reformas o 14 leyes económicas en un periodo de 12 y no podían creer. De hecho, no creen, ¿verdad? Pero son 14 leyes económicas que hemos pasado en un corto periodo de tiempo. No existe gobierno más reformista que este. Así que cuando veo también que hay gente que dice, el gobierno está atrasado en la reforma, hermano, no sé si no lees los diarios, no ves la televisión, no existe ningún gobierno durante la era democrática que haya hecho 14 reformas económicas en 12 meses. No existe. Empezaron a hacer reformas antes de asumir. Claro, la primera fue la de NIT. Ahí ya empezamos a pasar. La segunda Caja de jubilaciones y pensiones. No, la segunda fue la creación del Ministerio de Economía. Claro, que me tocó a mí ser el último ministro de Hacienda y el primer ministro de Economía. Y así sucesivamente. La Superintendencia de Valores que va al Banco Central, la Superintendencia de Pensiones, la Ley de Estructura del Estado, la Ley del Servicio Civil, la nueva Ley de Carbono. La cantidad que hay. Carlos, de las reformas pendientes, ¿la madre de todas las batallas es caja fiscal? Es una de las reformas. Mira, para este año tenemos varias reformas que queremos seguir impulsando. Nosotros tenemos que seguir trabajando en todo lo que se hace al sector financiero, ¿verdad? No porque el Banco Central funcione bien va a funcionar siempre. Siempre hay que hacer mantenimiento al auto, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento, digamos, de las regulaciones financieras es importante. Se va a pasar ahí una nueva ley de seguros. Se va a pasar una nueva ley de valores, porque antes la Comisión Nacional de Valores estaba afuera, era chiquitito, ahora está en el Banco Central, y se va a pasar una ley sobre la cuestión de, digamos, no es la EMPE, sino toda la cuestión de tecnología en la parte transaccional de la parte financiera. Entonces eso es algo, porque se viene más revolución, o sea, esto ya no es un teléfono, esto ya... WhatsApp como máximo y después todo el mundo hace transferencia todo por lo acá. que me estás comentando es 2025.
2025 nosotros creo que vamos a empezar a pasar. Vamos a ver qué otros ministerios vamos a funcionar o entidades vamos a funcionar. A veces la gente cree que el único funcionado fue DENI. No es DENI, es uno. El Ministerio de Economía es otro. Estuvimos haciendo, por ejemplo, el INAM también se estuvo fusionando con otro. Y me estoy olvidando otro, pero creo que hay espacio común para seguir mejorando un poco la eficiencia del gasto y reducir la burocracia que tenemos. ¿Qué se fusiona próximamente, Carlos? Y vamos a ver, el que está listo como para ir al Congreso es el de Ministerio de Relaciones Exteriores con la Dirección General de Migraciones. Correcto. Entonces ese es uno lo que va a estar. ¿Qué es lo más difícil de ser ministro de Economía? Del Paraguay. La familia. Yo creo que claramente, o sea, la cuestión en términos profesionales, los desafíos que uno tiene, me gustan. No sé si es la bilirrubina o lo que sea, pero es algo que me gusta. Siempre me gustó, por eso estuve antes en el Banco Central, ahora acá. Entonces, mientras uno disfruta, uno tiene que permanecer en el cargo. El día que yo considere que está muy difícil o imposible, me voy a salir porque no encuentro satisfacción. Como hombre de Chicago, nosotros comparamos costo-beneficio. Si el beneficio es mayor, seguimos. Y por ahora lejos, y eso es manejable. Pero sí la cuestión de la familia. Trato de ser un padre presente y un esposo también presente, pero muchas veces es difícil, conciliar todo eso. Entonces yo te diría la parte familiar es la parte que más se ve afectado cuando uno está en estos cargos. Carlos, ¿qué te pasa o cómo te pone cuando escuchás que se dice que este es un gobierno bicéfalo y que las decisiones se toman en el quincho? Y yo coincido que las decisiones se toman en el quincho. La verdad que Emburu Villarroa tiene un lindo quincho donde yo me reúno con el presidente y ahí tomamos las decisiones. Así que no está errado el hecho de que las decisiones se tomen en el quincho de Emburu Villarroa. ¿Quién sos? Un paraguayo. Trato de ser un buen padre y un mejor esposo. ¿La franja? Nunca. Muy cerrista. Sí, mira, mi papá era un cerrista enfermo, ¿verdad? Él falleció hace mucho tiempo, pero desde 4 años éramos de la escuela Cicloncito. Lógicamente mis cualidades de futbolista me llevaron a ser un economista, ¿verdad? Ya puedes saber de que no me iba a ir muy bien, entonces terminé siendo economista, pero sí mi padre. Pero dentro de todo, sí, me pone de mal humor cuando la selección le va mal, ¿verdad? Todo lo que es que Paraguay le vaya mal me pone de realmente mal humor, pero sí, un fanático cerrista. ¿Y crees en Dios? Claro, sí. De hecho, me lo enseñaron en mi casa, lo cultivé en el colegio y ahora también lo paso a mis hijos. Así que nosotros somos creyentes católicos, apostólicos romanos. Carlos, vos estás en el primer anillo del poder del presidente de la República. Seguís ocupando la posición que ocupás, Carlitos, para los muchachos, para los compañeros. Mira, yo creo de que en estos cargos, y no estoy hablando del presidente de la República, es muy fácil rodearse de gente que te va a decir siempre sí, está todo bien y demás. Ahora, con Santiago Peña a mí me une una amistad de más de 20 años. Entonces, creo que a veces puedo tener el atrevimiento de que él siga siendo Santi, porque hay cuestiones que yo tengo que decirlo como yo lo veo, ¿verdad? Más allá de lo que sea mi cargo como ministro, yo voy a seguir siendo Carly para él y le tengo que decir como Carly, no como ministro. Entonces, esa es una ventaja que uno tiene. ¿Y los compañeros de colegio cómo te tratan? No, eso sí, o sea, lo mío es algo temporal. Como le digo a mis hijos, ¿verdad? Padre de usted, yo voy a hacer toda la vida. O sea, ministro voy a hacer, 5 años, ponerle. Si no me quedo sin pelo ya en esos 5 años. Pero sí, las amistades son las amistades, lógicamente de grado de respeto, pero nada que no podamos comer un asado, tomarnos una cerveza con ellos, no está mal eso. Sos un tipo siempre tranquilo, pausado, racional, te gusta ver los números como decís siempre. ¿Qué te saca? ¿Qué te pone fuera de tus casillas? No, esas dos cosas que te dije, la cuestión
En la parte deportiva la cuestión está de Paraguay, pero globalmente lo de Paraguay. Pero mirando así las injusticias, yo creo que me quitan un poco de la casilla. Las injusticias en todos los lados, ver que nuestro país que alimenta a 100 millones de personas tenga todavía tanta gente en situación de pobreza es algo que tal vez no voy a salir a gritar, pero sí me enerva tener una situación social de eso. Y por eso es que estamos metidos y tratamos de hacerlo mejor para que ese 20, como te dije, sea 14, sea 16, pero mejoremos. Yo creo que es obligación de todos nosotros no terminar de construir la casa, porque eso no lo va a terminar nadie. Esta es una casa que nunca se va a terminar de construir, pero sí dejar muchos ladrillos, construir varias piezas para que estemos mejor a futuro. Esa es nuestra obligación y me enerva justamente esa injusticia que veo. Te voy a hacer una pregunta y respóndemela luego de la pausa. Lawrence Goldborn, empresario chileno, estuvo sentado aquí, ahí donde estás vos. Él fue ministro del fallecido presidente Piñera. Él fue candidato a presidente también de la República. Hoy en día es un empresario. Me decía él, yo no nací en una familia de clase media. Yo nací en una familia de clase pobre. Pero en el gobierno tenían un modelo de fortalecer la calidad de la educación. No lo hacían por una cuestión de que es imposible fortalecer la calidad de la educación en todas las escuelas de todas las regiones, le llaman ellos a sus departamentos. Entonces tenían un modelo de escuelas referentes por cada región y allí apalancaban la calidad y trataban de ser muy selectivos para tratar de llegar a los mejores. Él me contó, a mí me tocó una educación gratuita, estatal, de calidad. Eso me permitió después aplicar a una universidad que no podía pagar, pero el Estado me dio un préstamo y yo se lo devolví después. Egresó, fue exitoso en el sector privado, exitoso en el sector público. Hoy en día es un empresario muy importante, el señor Goldborn. Qué envidia cuando yo escuchaba cómo el Estado le dio herramientas para que él supere y haga ese ascenso social y hoy está muy lejos de aquella clase baja donde partió. ¿Cuál es la pregunta, Carlos? Y respóndemela luego de la pausa. Para que podamos tener esa asistencia, esa presencia del Estado en términos de salud o en términos de educación, que hagan que el hijo ya se aleje de la condición de pobreza del padre y el nieto ni siquiera la conozca, ya nazca en una posición y ni siquiera conozca la pobreza y se pueda dar esa mejora. ¿Qué es más difícil o cuál es el principal inconveniente en nuestro país, Carlos, según tu opinión? ¿La falta de plata de parte del Estado o la falta de recursos humanos formados para educar o formados para atender la salud de la gente? ¿Cuál de estos factores pesa más como dificultad para tener un Estado más presente? Vamos a descartar la pata de voluntad política, vamos a asumir que la tenés, pero tenés que ser exitoso en la implementación. Respóndeme esto luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles una noticia que tiene que ver con nuestros amigos del Banco GNB Paraguay. ¿Sabías que con los seguros verdes del Banco GNB protegés lo más preciado para vos y para todos? Porque contratando tu póliza de seguros del Banco GNB, contribuís al cuidado y protección de las plantas y animales de la Reserva Natural de Bosque Baracayú. Solicita tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidás te asegura. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el ministro de Economía, doctor Carlos Fernández Valdovinos. Con los seguros verdes del Banco GNB, proteges lo más preciado para vos y para todos. Porque cada vez que contratás una póliza de seguros del Banco GNB, ayudás a la preservación de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, protegida por la Fundación Moisés Bertone.
Adquirí tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB. Lo que cuidas, te asegura. Continuamos con el ministro de Economía, doctor Carlos Fernández Valdovinos. Carlos, ¿qué es más dificultad para tener un Estado presente? Mira, ¿No tener plata o ausencia de recursos humanos formados? Primero quiero enfatizar lo que dijo esta persona, que es justamente lo que deberíamos buscar todos los gobiernos, que es proveerle de oportunidades a la gente. Exactamente. Eso es lo fundamental. La política pública no es que le tiene que dar la plata, le tiene que dar la posibilidad, la oportunidad de que ellos con su propio esfuerzo mejoren a lo largo del tiempo. Y para ello es fundamental, lógicamente, toda la cuestión de capital humano. Coincido completamente. ¿Qué está haciendo este gobierno? Ahora me vas a preguntar. Y muchos de los programas que se están haciendo es justamente proveerle de esa oportunidad. Te doy dos ejemplos. Uno, no importa la calidad de la educación, puede ser la mejor del mundo. Si el chico va con hambre, no va a aprender. Cierto. Entonces, todo el diseño de este plan Hambre Cero, ¿verdad?, que es bien innovador y realmente es revolucionario en términos de la educación, busca justamente que el niño llegue con el estómago lleno para poder aprender la educación que se le da, sea buena, sea mala, pero por lo menos que asimile algo. Lógicamente, como te dije anteriormente, ya cumplimos con las reivindicaciones de los maestros, hagamos algo con respecto al programa, porque necesitamos nosotros claramente mejorar la calidad del currículum nuestro, ¿verdad? Y para eso hay millones de personas que son bien mejores que yo, que te van a ayudar a mejorar. Y esa mejora del currículum no se tiene que dar solamente en la cuestión de la secundaria o la primaria, tiene que empezar en el momento más importante, que es en el preescolar. Justamente todos los estudios de Chicago del profesor Henman habla de la importancia de la parte de preescolar, de los 2 años, que justamente le tenés que meter educación a los chicos. Y después, por supuesto, la parte de salud también. Entonces, necesitamos fortalecer eso. El gobierno, Plan Hambre Cero, el otro que te dije, porque mencionó, el Estado me dio un préstamo. Acá tenemos la Becal, ¿verdad?, que le abrió la oportunidad a muchísima gente. Me tocó conocer a mucha gente cuando viajaba afuera, muchos paraguayos de esa cerca, no solamente en Taiwán, por ejemplo, pero se me quedó una que estaba estudiando en Georgetown cuando me fui a dar una charla, era de Areguá y estaba allá gracias a la Becal. Entonces, este tipo de cosas no sabes la revolución que va a causar en nuestro país, porque ahora ya son 1.500, creo que son, de gente que ya salió afuera y ya volvió o con maestría o con doctorado, y eso tenemos que seguir potenciando, tenemos que seguir apostando en eso. No es que estamos creando una élite, sino tenemos que mejorar todo eso. Y esos son 2 programas, por ejemplo, que va a tener impacto a lo largo del tiempo y tenemos que seguir apostando. Pero coincido, oportunidad es lo que necesita la gente y tenemos que darle como gobierno. Carlos, quiero agradecerte nuevamente. Gracias por acompañarme aquí en Líderes. Espero que dentro de este año repitamos esta conversación. Esperemos que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.